Entonces les comento, es importante para que ustedes tengan una noción, necesitan tener de antemano una noción de los países, ¿no? Sobre todo los países más grandes, ¿no? Que son los que se van a ver más involucrados con las placas tectónicas, ¿no? Eh, y esas son las placas tectónicas, así de sencillo. Entonces, para que ustedes tengan noción qué países comprenden, ¿no? La placa norteamericana, que es una placa muy grande, que abarca, por ejemplo, parte de esta parte del continente, de la placa, perdón, del país de Rusia, la placa filipina, la placa australiana, principalmente tienen los nombres pues, de los continentes que más abarcan, ¿no? Y bueno, por ejemplo, zonas de riesgo volcánico y sísmico en el mundo y en México. Entonces es importante que ustedes también, al momento de estudiar lo que vimos, por ejemplo, de coordenadas geográficas y después pasamos a los usuarios, por ejemplo, con la placa tectónica, con el estudio de placa tectónica van a poder entender, van a poder relacionar las amenazas sísmicas. Habíamos dicho que la placa del Pacífico involucraba buenas partes, como se le dice, cinturón de fuego. Lo vamos a volver a ver aquí. Toda esta parte es una zona sísmica. Por ejemplo, aquí en México sabemos que principalmente el epicentro de los sismos provienen de Guerrero y Oaxaca. Siempre estamos escuchando que provienen de Guerrero. Aquí esta parte, por ejemplo, de Baja California, por la falla de San Andrés. Y todo tiene relación con las placas tectónicas, porque como están moviendo, provocan movimientos importantes en la superficie de la Tierra. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en California, y aquí vemos California, Estados Unidos, por ejemplo, San Francisco, sabemos que es una tierra, una localidad que tiene muchos temblores. Aquí vemos prácticamente todo Chile, sabemos que es una zona sísmica, es una zona de volcanes importante. Aquí también vemos en esta parte de Asia, en esta parte de Asia y en esta parte de las montañas del Himalaya. Aquí, por ejemplo, vemos muy rojo, que es Japón, por supuesto, Japón es un... Entonces, ustedes al primer golpe de vista tengan noción de qué países son los que tienen más, por ejemplo, más riesgos sísmicos. Vemos que, por ejemplo, Rusia casi no tiene, esta parte de Canadá acá tampoco, Brasil tampoco, casi toda África no tiene problemas de sismo, pero en cambio otros países sí, por ejemplo, Nueva Zelanda, sabemos que son países con muchos volcanes y muchas zonas sísmicas, Japón, por supuesto, pues México, por supuesto, sobre todo de la parte oeste y la parte suroeste es importante. ¿Ya? Y eso lo van interpretando, pero al primer golpe de vista ustedes puedan interpretar. Por eso dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y es muy cierto. Pero ustedes van a poder aprovechar más esta imagen, esta impresión de la imagen, si ustedes ya tienen, de antemano tienen una noción de qué países son los involucrados, por ejemplo, en esas imágenes, en dichas imágenes. Aquí en México, esto está relacionado también con los volcanes y todo esto, vemos las zonas montañosas de México. Sistema volcánico transversal. Sabemos que México, o sea, propiamente el Distrito Federal, Morelos, el Estado de México, buena parte de Veracruz, Puebla, tienen este sistema volcánico transversal y por eso casi todas estas ciudades están en un nivel, a un nivel alto, una altiplanicie. Aquí la Sierra Madre Occidental, en el occidente de México, y de hecho se extiende por Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, Chiapas tiene dos sistemas, dos sierras importantes, la Sierra Madre de Chiapas y la Sierra Norte de Chiapas. Entonces ustedes ya con calma van a poder ver bien esas imágenes y van a ver qué estados, por ejemplo, a qué estados son los que tienen principalmente ese sistema de esas sierras madres, ¿no? Que comprenden estas sierras madres, pero ya con más calma. Y lo mismo, por ejemplo, aquí epicentro. El hipocentro es donde el sismo, donde se provocó el sismo en el interior de la Tierra. El epicentro es en el exterior, en donde salió. El epicentro fue por esta parte, ¿no? Un poquito ya casi llegando a Acapulco, principalmente ya en el mar, y por eso los temblores y se van extendiendo como a esta parte. Estaba comentando el sistema, por ejemplo, que acabamos de ver, el sistema volcánico transversal, atraviesa toda esta parte y es parte del centro de México, ¿no? Entonces es importante que tengan noción y las montañas más importantes. Por ejemplo, México tiene de las montañas más altas del mundo. Y bueno, eso también tiene que ver, altiplano, ¿no? Una cantidad de tierra considerable. Por ejemplo, México está en un altiplano.
cordillera, sierra, llanura, depresión absoluta. Por ejemplo, hay algunos países que están por abajo del nivel del mar, pero como están detrás de algunas montañitas, pues no se inundan. Aquí mayores, algunos mapas están en inglés, a veces es más fácil encontrarlos en inglés y como en general la geografía, hay instituciones que se dedican a proporcionar más imágenes, más y mejores imágenes, y generalmente son en inglés, pero bueno, se entiende, ¿no? Y bueno, aquí Popocatépetl, Orizaba, Mont Blanc, aquí se ve otros en Fuji, por ejemplo, aquí en Japón, Everest, ¿no? Y tiene que ver con las placas tectónicas, por supuesto. Relación de las formas de relieve con la distribución de la población, pues sí, por supuesto. Ahorita ya vimos, por ejemplo, que la relación que hay entre las placas tectónicas y las zonas sísmicas y las zonas volcánicas. Y ahora vemos que ese tipo de relación, por ejemplo, altiplanicie, que sabemos que está el eje neovolcánico transversal, neovolcánico porque son volcanes más o menos nuevos, tiene relación con la distribución de la población. Sabemos que el centro de la República Mexicana es donde concentra la mayor parte de la población y es precisamente entonces es población que vive en un tipo de relieve geográfico parecido, que es alto, ¿no? Son ciudades a una altitud considerable, ¿no? En relación con el nivel del mar. Y otros mapas, por ejemplo, de pobreza, por ejemplo. Al primer golpe de vista ustedes pueden ver que los más cafés son los países más ricos. Entonces sepan que estos son los escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Europa. Les recomiendo que vean, por ejemplo, mapas de Asia, perdón, de Europa, principalmente en grande, ¿no? Para que ustedes puedan tener noción, porque son países muy importantes, económicamente hablando, también, y ustedes sepan diferenciar dónde está Alemania de Francia y vayan a tener un poco de nociones porque hay tratados, porque ha habido guerras, ¿no? Así como ha habido guerras por su vecindad, ha habido muchos tratados precisamente por su vecindad. Esta pequeña isla es Islandia. Y los países pues, menos cafés, y por supuesto que los países ya amarillos y naranjados son los países más pobres. China, aunque tiene un crecimiento muy importante, sigue siendo un país muy poblado, entonces por eso per cápita, o sea, por cabeza, todavía no representa tanto dinero. Por cabeza, o sea, por persona. Bueno, porcentaje de la fuerza laboral dedicada a la agricultura eh, o a la pesca. Entonces, ustedes al primer golpe de vista se han dado cuenta, ¿no? ¿Cuánto porcentaje? Por ejemplo, sabemos que casi todo África se dedica pues, a esas actividades primarias. Y Estados Unidos, pues, prácticamente no. Igual y Canadá. Y prácticamente toda Europa, pues tampoco. Australia. Y esto tiene relación en cierta forma con este otro mapa que acabamos de ver de la pobreza. Entonces traten de ir atando cabos y no de decir, bueno, estoy viendo otro mapa completamente. No, tiene sus concomitancias. Bueno, aquí, perdón que va un poco rápido, pero la idea es que se formen una idea y ya ustedes solos puedan ir trabajando con más imágenes si quieren, pero lo importante es que tengan una noción buena de lo que estamos viendo en este momento, que es el temario, y ya con poco a poco la van a ir integrando, la van a ir profundizando, la van a ir haciendo más fácil para ustedes.